Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a muchos, un relato de dos personalidades vibrantes, Hande y Kerem, y un desafío que, a pesar de su conexión, parece que no pudieron superar juntos. Si eres fan de las historias con un toque de drama, romance y, por supuesto, ese ingrediente de lo que pudo ser, quédate hasta el final porque esto te va a interesar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Cada día intentamos traerles contenidos que los mantengan enganchados y pensando. Vamos a adentrarnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de la actuación turca, y cuya relación, tanto profesional como personal, ha sido objeto de intensa especulación y admiración. Conocimos a Hande como la encantadora y carismática actriz que ha conquistado corazones con su talento y belleza, y a Kerem como el galán que irradia energía y magnetismo en cada uno de sus proyectos. Juntos protagonizaron una de las series más exitosas y comentadas de los últimos tiempos, Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos otros mercados. Y fue precisamente en ese set donde nació una química tan palpable, tan real, que el público entero, nosotros incluidos, nos enamoramos no solo de sus personajes, Eda y Serkan, sino también de la idea de que su conexión trascendiera la pantalla. El título de hoy, Hande y Kerem, el desafío que no pudieron superar juntos, nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la vida, las relaciones y las presiones que a menudo acompañan a la fama. Porque seamos honestos, cuando dos personas talentosas y atractivas trabajan juntas tan intensamente y la audiencia las aclama en pareja, las expectativas se disparan. Y a menudo, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve peligrosamente delgada, tanto para los protagonistas como para quienes los observamos desde afuera. Sen Kalkam no fue solo una serie, se convirtió en un fenómeno cultural. Vimos a Eda y Serkan enamorarse, desenamorarse, luchar contra adversidades y, en definitiva, construir una historia de amor que resonó profundamente en millones de personas. La forma en que Hande y Kerem daban vida a estos personajes, la manera en que sus miradas se cruzaban, sus sonrisas cómplices, sus momentos de vulnerabilidad, todo parecía tan auténtico, tan genuino, que era imposible no creer en ellos, no solo como actores, sino como algo más. Y es que cuando una pareja en pantalla tiene esa chispa, esa química que llamamos, el público se engancha de una manera especial. No se trata solo de seguir una trama, se trata de sentir, de ilusionarse, de desear que esa magia que vemos en la ficción se traslade a la vida real. Y con Hande y Kerem, esa ilusión fue inmensa. Sus seguidores, ávidos de romance y de ver a sus ídolos felices, empezaron a especular y a desear una relación fuera de las cámaras. Y para sorpresa y deleite de muchos, esos deseos parecieron materializarse. Durante el tiempo que duró la serie y un tiempo después vimos indicios, confirmaciones e innumerables momentos que parecían corroborar que Hande y Kerem estaban viviendo su propio cuento de hadas inspirado en el que interpretaban. Fotos juntos, viajes compartidos, gestos de cariño, todo alimentaba la narrativa de una pareja predestinada. Pero como en las mejores historias, los giros inesperados son los que nos mantienen al borde del asiento. Y aquí es donde entra el desafío, ese obstáculo que, según interpretamos y según lo que se ha hecho público, no lograron salvar. ¿Cuál era ese desafío? Podríamos especular sobre muchas cosas. La presión de la fama, sin duda, es un factor importante. Cuando tu relación se convierte en noticia de primera plana, cuando cada uno de tus movimientos es analizado por miles o millones de personas, es fácil sentirse asfixiado. La constante atención mediática puede desgastar incluso las relaciones más sólidas. Imagine the pressure of knowing that the world is watching your every move, dissecting your every interaction. It's a heavy burden to carry. Otro factor podría ser simplemente la incompatibilidad inherente a cualquier relación humana, incluso cuando hay un gran amor. Dos personas, por muy enamoradas que estén, tienen sus propias vidas, sus propias aspiraciones, sus propias maneras de ver el mundo. A veces, a pesar de los mejores esfuerzos, esas diferencias pueden crear grietas insalvables. Quizás la intensidad de su conexión inicial, forjada en el calor de un proyecto exitoso, se encontró con la realidad del día a día, donde los desafíos son diferentes a los de un guión. La fama trajo consigo oportunidades increíbles, pero también un ritmo de vida frenético, viajes constantes, compromisos profesionales que demandan tiempo y energía. Fue difícil
¿A ellos encontrar el equilibrio entre sus carreras y su relación? Es muy probable. Pensemos en la naturaleza de la relación que nació en un set de filmación. Es un entorno muy particular, lleno de adrenalina, de emociones intensas, de una cercanía forzada pero muy real. Se crea un vínculo muy fuerte, casi como una burbuja, donde todo gira en torno a la serie. Cuando la serie termina, esa burbuja explota. Y ahí es cuando la relación tiene que enfrentar el mundo real, con sus propias reglas y sus propios desafíos. Puede ser un proceso de adaptación muy duro. A veces, lo que funciona en un entorno de alta presión y glamour no se sostiene en la normalidad. Además, no podemos olvidar que ambos son jóvenes, talentosos y están en el apogeo de sus carreras. Esto significa que tienen un futuro lleno de posibilidades y, quizás, caminos profesionales que divergen. La tentación de priorizar las oportunidades que surgen, de explorar nuevos horizontes creativos, es muy fuerte. Fue uno de los desafíos la necesidad de perseguir sus carreras individuales de manera más agresiva, y eso chocó con la idea de una relación compartida. Es una hipótesis plausible. La industria del entretenimiento es implacable, y a veces, las decisiones difíciles deben tomarse en aras del crecimiento profesional. Otro aspecto a considerar es la presión de sus seguidores. Si bien fue maravilloso el apoyo que recibieron, también generó una expectativa altísima. Cuando el público invierte tanto emocionalmente en una pareja, la decepción puede ser igual de grande. Si Andy y Kerem sintieron esa presión de mantener viva la ilusión, de cumplir con las expectativas de sus fans, eso sin duda pudo añadir una capa de estrés a su relación. No es fácil ser uno mismo cuando sabes que millones de personas te están juzgando o esperando algo de ti. El título sugiere que fue un desafío que no pudieron superar juntos. Esto implica que en algún punto, a pesar de los esfuerzos, la distancia se hizo demasiado grande. ¿Hubo un momento clave? ¿Una decisión difícil? ¿Una serie de eventos que los llevaron a tomar caminos separados? La información pública es limitada, y es importante recordar que solo vemos lo que ellos deciden compartir, o lo que los medios logran captar. Pero el resultado final es que tras un tiempo, la relación llegó a su fin. Y ese es el gran interrogante, ¿por qué? Podríamos pensar en el desafío como la necesidad de mantener una relación pública mientras se navega por las complejidades de carreras individuales en ascenso, en una industria que exige atención constante. O tal vez, el desafío fue simplemente encontrar un punto de equilibrio entre la persona pública y la persona privada, algo que es tremendamente difícil para cualquier celebridad. La imagen proyectada en los medios rara vez coincide al 100% con la realidad íntima de una pareja. También es importante mencionar la diferencia de edades, aunque no sea una brecha abismal, a veces las diferentes etapas de la vida pueden traer diferentes prioridades y perspectivas. Kerem es un poco mayor que Andy y esto podría haber jugado un papel, aunque no sea el factor determinante. En general, cuando dos personas están en momentos diferentes de su desarrollo personal y profesional, puede ser un desafío encontrar un camino común que satisfaga a ambos. Y así llegamos al punto donde la relación, que tantos admiraron y esperaron, llegó a su fin. El desafío que no pudieron superar juntos se convierte en una metáfora de muchas relaciones en el ojo público, donde la presión externa, las demandas profesionales y las complejidades intrínsecas de cualquier vínculo humano se combinan para crear un cóctel de circunstancias difícil de manejar. No es una condena, sino una observación de la fragilidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen destinadas a durar para siempre. La separación de Andy y Kerem fue, sin duda, un golpe para muchos de sus seguidores. Vimos en ellos una conexión especial, una chispa que parecía ir más allá de la pantalla. Y es natural sentir una punzada de decepción cuando esa ilusión se rompe. Sin embargo, es crucial recordar que ellos son individuos con sus propias vidas y sus propias decisiones. La belleza de su historia radica no solo en la ilusión de lo que pudo ser, sino también en el respeto por sus caminos individuales. Tal vez el mayor desafío para cualquier pareja famosa no sea el amor en sí, sino la capacidad de proteger ese amor de las miradas indiscretas, de las expectativas ajenas, de las presiones de la industria. Andy y Kerem, a pesar de su evidente conexión, no lograron navegar por esas aguas turbulentas. Y eso, lejos de ser un fracaso, es una lección universal sobre las dificultades inherentes a las relaciones humanas, amplificadas por el fenómeno de la fama.
En resumen, el desafío que no pudieron superar juntos para Hande y Kerem, si bien no está completamente explicado públicamente, parece estar ligado a la inmensa presión de la fama, la complejidad de equilibrar carreras individuales en ascenso, y quizás, las inevitables diferencias y ajustes que cualquier relación requiere. La química que vimos en Senkalkam fue innegable, y su relación fuera de la pantalla generó una gran ilusión. Sin embargo, la realidad de la vida, con sus altibajos y sus desafíos, demostró ser un obstáculo que en este caso particular, no lograron superar como pareja. Y bueno, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la fascinante y a veces agridulce historia de Hande y Kerem, y ese enigmático desafío que parece haber marcado el fin de su relación. Es un recordatorio de que aunque la magia en pantalla pueda ser poderosa, la vida real presenta sus propios obstáculos, y no siempre hay finales de cuento de hadas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la fama es el mayor obstáculo para las relaciones? ¿O hay otros factores más importantes? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y generar estas conversaciones. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfruten de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.